Hasta ayer en la tarde todavía no. ¿Ustedes cómo están con eso? Nosotros igual estamos medios complicados porque lo que pasa es que en el horario no aparece la división entre Santiago y La Serena, sino que el sistema nos dividió automáticamente, sin importar la sede. Entonces, una vez que empecemos a usar la plataforma, vamos a tener que cambiar el horario. Y lo hablamos con el director de carrera y no quiso acceder a cambiar para que quedar como Santiago de La Serena como lo teníamos ahora. Y también nos mandaron un correo, bueno, habló conmigo la doctora de pediatría, que nos quieren poner 6 nuevos ramos, que son las prácticas del año pasado, ahora, pero no tenemos tiempo para hacer. Entonces ahí Oh, estamos un poco complicados con eso, porque tendríamos un total de 13 asignaturas es para este. mucho. Sí, así que ahí pedimos reunión con el doctor Sarmiento y se demoró una semana en contestar, pero ya nos dijo que en algún momento nos va a hacer un espacio. Pucha, oye, y esto que vamos a tener que cambiar las horas, ¿cómo hacer? No lo sé, doctora, porque ni siquiera la universidad está clara cómo lo va a hacer. Porque cuando empiezo a pasar lista tengo que saber quiénes están y quiénes no están. Pues yo lo hice por La Serena y Santiago, que es lo más fácil. Pues. Entonces, que la acta. Ah, esto de la plataforma fue un lío grande. Vamos a empezar, creo, porque después se nos va el tiempo. Ah, se me fue. Ah, no. Ahí está. Ahí tenemos, vamos a empezar a compartir la clase. Esperemos que los otros lleguen si no tienen mucho frío o sueño. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, la escuchamos y vemos la clase. Ah, perfecto, ya. Entonces, acuérdense de toser de vez en cuando para que yo sepa que están ahí. Vamos a hablar Ya, del doctora. cáncer laringio. La semana pasada hablaron de las lesiones benignas, ahora las malignas. Eh, ese es el objetivo de esta clase. Vamos a hablar un poquito de la etiología. En realidad son el 2% de los cánceres, son bien importantes, el 25% de los cánceres de cabeza y cuello. Y la segunda causa de muerte de otorrino, ¿saben cuál es la primera? Silencio absoluto. No, doctora, ¿cuál es la primera causa? La primera causa de muerte es el cuerpo extraño eh, de vía digestiva superior, especialmente los cuerpos extraños de laringe, tráquea y bronquio. Eso es un estudio que se hizo en Chile, o sea, cuando se contabilizan las causas de muerte, ese es lo más frecuente el otorrino. Bueno, esto es más en los hombres, en una edad entre 50 y 70 años. Lo más importante es que tiene muchos eh, cánceres metacrónicos o sincrónicos, entre el 10% y el 5%. O sea, uno siempre tiene que investigar otros cánceres cuando el paciente tiene un cáncer de laringe. Y los estadios en
encuentra esta lesión es del 30% cuando son chiquititos, pero el 70% son cuando son grandes tumores. Existen las llamadas lesiones premalignas, que se dividen en hiperplasia, queratosis, leucoplasia, displasia, atipia, y después está el cáncer, ¿ya? Y la frecuencia de los subsitios del cáncer, el primero es glotis, el segundo es supraglotis y el tercero es subglotis. Tiene mucho menos porcentaje el subglótico. Cuando uno tiene una displasia severa, tiene 25% de tener un cáncer en un promedio más o menos de 4 años. Si uno tiene solo una displasia, tiene un 3%. Así que se hizo un estudio muy interesante en que se le hizo todos los meses, todos los años, las imágenes de naso a estos pacientes y se descartó la posibilidad de hacer un estudio previo para poder saber cuándo se van a convertir en cáncer. Está muy lejos solamente la displasia severa. Aquí vamos a hablar ya de los síntomas. Los síntomas son, lo más importante, la disfonía, porque normalmente la mayoría de los cánceres son en la glotis, entonces da disfonía. La disfagia está dada por el supraglótico y la disnea por el subglótico. La disfagia es también del supraglótico y la tos constante es de la glotis y la subglotis. El dolor de garganta también es la subglotis. El dolor de oídos es más de la subglotis y la glotis. Ahí hay un dolor refresco. Hay muchas causas de dolor de oído, pero el cáncer de la laringe es una de esas y no es la menor, pero la más importante, pero sí existe. La verdad es que la pérdida del peso es muy tardía, ¿no? En general, a no ser que sea un supralótico muy grande, no baja de peso. Y la otra cosa que está son las masas del cuello, que son los ganglios linfáticos. Sobre todo en los cánceres estadio 3 o 4 tienen ganglios y mucha gente consulta más por eso que por la disfonía. Aquí hay una descripción y sintomatología. La supraglotis, como dijimos, odinofagia y disfagia. El glótico, disfonía. Y el subglótico, disnea y tos constante. Ahora, la pregunta que uno siempre tiene que pensar es cuando llega un paciente que tiene 65 años, con antecedentes de fumador y que lleva más de 2 semanas con disfonía, lo más probable es que tenga un cáncer glótico. Eso hay que acordarse con las molestias. Son bastante claras. La disnea en el subglótico es súper frecuente y cuando uno tiene que acordarse que un caballero de 65 o 70 años que debuta como que tuviera una asma y le dan corticoides, muchas veces puede tener un cáncer subglótico y no un asma, porque es muy raro que una asma empiece a los 70 años. Eso tienen que acordarse mucho. Los factores de riesgo. El tabaco, lo más que lo lleva. El alcohol en la hipofaringe, en la laringe no está demostrado. El virus papiloma humano, ¿se acuerdan que hablamos de eso?
es súper importante, y el Bismuth de Epstein-Barr en la subglotis, o sea, la supraglotis. Y el pilopapiloma humano son el 16, el 13 más, el 16 y el 18. Y también tenemos el problema del reflujo, que podía ser un cofactor del cáncer, ¿no? Eso no está tan demostrado, pero se ve con frecuencia. Y como estudio genético tenemos la sobreexpresión del gen P53 que se ve más en los cánceres, en las lesiones de cancerígenas. Hay una diapositiva que habla de la prevención. No se ha demostrado ninguna forma importante de prevenirlo, pero el fumar sería una cosa bastante mala, el alcohol 2 copas diarias al día, la dieta saludable, y lo más importante que sí podría proteger al futuro es la vacuna del HIPV. Entonces, tenemos que sospecharlo con los síntomas, la disfonía es lo más frecuente, los antecedentes que son el tabaco y el HIV, son hombres de más de 50 años, y el sexo también son hombres, perdón. Es raro ver en mujeres, pero se vea. Hemos tenido muchos casos. Y lo otro que es importante es que ahora pueden encontrarse pacientes más jóvenes, ¿no? De 40 o incluso de 30 años. Así que no hay que descartarlo, pero es mucho menos frecuente. ¿Cómo hace uno el diagnóstico? La historia es la que más manda. Después hace un examen físico en que tiene que mirar el cuello para ver si hay ganglios, tocar la endoscopía, por supuesto, para ver la lesión o las cuerdas y eso. El escáner o la resonancia, y después la biopsia. Uno puede hacer una biopsia haciendo la endoscopía con canal de trabajo y te puede dar el diagnóstico, pero la laringoscopía directa, o sea, ir a mirar las cuerdas bajo el microscopio, te permite además saber cómo está el tumor, de qué tamaño es, qué está comprometiendo, etcétera, etcétera. Pero eso da una buena aproximación. ¿Me entiende lo de la biopsia endoscópica, no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Un poquitito de todo para que yo sepa que están ahí. Sí, doctora. Bueno, aquí tenemos cómo hacer la historia. Uno tiene la historia, ¿no es cierto? Hace el examen físico, considera también el estado nutricional, que es muy importante, las patologías concomitantes. Uno tiene que hacer la naso con la biopsia y una esofagoscopía, acuérdense del segundo primario sincrónico. Y después tiene que hacer la biopsia, la laringoscopía directa y otra esofagoscopía si no la pudo hacer ahí. Con todo eso, uno pide el escáner con multicortes para ver la lesión, un escáner de tórax, de nuevo, porque está el segundo primario, como está el pulmón. Con la resonancia puede identificar otros sitios comprometidos. Siempre hay que hacer la evaluación dental pensando en la radioterapia. Si uno tiene dudas, puede hacer un scan y después el seguimiento de la lesión. Eso es como uno hace el estudio. En general, yo supongo que ustedes van a llegar hasta el segundo,
pero en un futuro yo creo que van a tener todos nasofibros para ver más cosas. Pero hasta aquí uno debería derivarlo al especialista. O sea, la edad, el examen, la historia, el examen físico y uno puede derivarlo con el diagnóstico de cáncer de laringe. Yo les mandé la parte donde se estratifican, pero lo importante es que hay que saber que la T es de tumor, la N es de nódulo y la M es de metástasis. Y aquí hay una clasificación por estadio, no quiero que se la aprendan, pero lo importante es que los estadios 1 y 2 son el 30%, decíamos, que lleguen los pacientes, o sea, son tumores chiquititos, sin metástasis, sin ganglio. En cambio, los otros son más, tienen metástasis y tumores grandes y tienen peor pronóstico de todas maneras. Acordarse que existe un estadio que habla del pronóstico. Ahora, ese estadio hasta el día de hoy no incluye algunas cosas como la invasión perineural, la permeación linfática, las variantes histológicas, el compromiso de la comisura anterior de las cuerdas. Es bien distinto porque puede ser un T1 chiquitito, pero cuando compromete la comisura anterior hay estudios que dicen que compromete las tres partes, supraglotis, glotis y subglotis, porque ese lugar es muy cercano a las tres cosas. Después tampoco está considerada, esta yo creo que se va a considerar, en estos tiempos ya se considera cuando hay compromiso de la comisura anterior, este 3, pero el estricto rigor no se ha cambiado la clasificación. La expresión del oncogen, otras expresiones, los complejos inmunoquímicos, de nuevo la proteína, la mutación del P55, 53, y la invasión extracalcular. Entonces, todo esto hace que los cánceres no sabemos cómo se van a abortar 100%, pero con la otra clasificación ya tenemos una aproximación. Capaz que en el futuro se resuelven estas condiciones y las cosas sean mejor. En general, cuando se estudian las piezas operatorias, o sea, las laringes que van a la anatomía, uno hizo un diagnóstico subestimado entre un 20 y un 30%. Era más grande que lo que uno creía. El tratamiento es bien complicado, no es complicado, sino que hay distintos objetivos. Preservación de la laringe, mantener la voz y el riesgo de complicaciones. Eso es lo importante. Pero se lesiona según la localización, la comorbilidad, un poco la filosofía y los deseos del paciente. Por ejemplo, en la radioterapia de elección está hecha siempre en Australia, Asia, Canadá. En cambio, la cirugía de elección en Europa y en Estados Unidos. Nosotros tenemos distintas escuelas en distintos lugares. En general, en mi hospital nosotros hacemos cirugía como primera elección, sobre todo 1 y 2 que podemos hacer láser, y después dejamos la radioterapia de segunda opción, o sea, coayuvante. Entonces, la cirugía puede ser cirugía transláser, la laringectomía supraglótica y la laringectomía total.
Esas son las 3 formas de bajarse el caballito, como digo yo. Cuando tú vas a hacer un tratamiento curativo. El tratamiento paliativo en general va con radio y quimio asociadas y manejos paliativos con manejo del dolor, la traqueostomía y la gastrostomía. Ahí hay una foto, una lesión, ahí hay una laringe comprometida todo ese lado, un cáncer, y esta una nasofibro que se ve toda la lesión. En general, cuando tienen compromiso del cuello, o sea, los en estadios 3 y 4, hay que tener un manejo de todos, digamos. Que da más metástasis es el supraglótico, por lo tanto, normalmente se hace un vaciamiento funcional de cuello en todos los pacientes porque tienen metástasis oculta lo que están sobre la glotis. Y usando esos grupos. Les mandé la clase en los grupos, ¿no? Sí. La glotis, en general, se trata el cuello cuando son 3, 3, 4, y la subglotis, según extensión del cáncer. La sobrevida. Bueno, vimos que el glótico es el más frecuente, y cuando tú tienes una lesión de 1, la sobrevida es 90%. Y después va bajando, aumenta en la medida que aumentan los estadios. Por lo tanto, lo importante es hacer el diagnóstico precoz. Y entonces ahí dependemos de todo el mundo que vea un paciente difónico de 15 días de evolución, fumador, que tenga más de 50 años, hay que mandarlo al tiro. Lo más probable es que sea un cáncer y si es más chiquitito, mejor. ¿Eso les queda claro? En el fondo, lo que más me interesa es eso. Doctora, Dígame. ¿y no existen así como programas de screening para ver este cáncer o se basa prácticamente en la detección temprana, no más que un paciente llegue a consultar por una disfonía, por una... No existen screening en ninguna parte del mundo. Lo que nosotros hemos hecho es hacer una pauta, digamos, que tú le pones nombre del paciente y vas marcando qué edad tiene, desde cuándo está, qué sé yo, y si tienes más de 3 cosas hay que mandarlo, ¿no? Porque hay que hacer una naso, fibroscopia. Vale. Pero en otras partes ni siquiera tienen eso. Entonces lo que yo quería era que ustedes aceptaran, o sea, les quedara en la cabeza en esta clase que si tienen un paciente fumador o no fumador de más de 50 años que hace 2 semanas o 3 semanas empezó con disfonía que está estable o ha ido creciendo o no le cuesta tratar, eso en general son bastante más grandes, o tiene una molestia en el cuello, en la garganta, o tiene disfonía, es mejor mandarlo al tiro, porque por último hacerle una naso es bastante inocuo y puede descartar el cáncer. Ese es el camino más importante que uno tiene que ver en este caso. ¿Ya? Ya. Gracias, doctora. Así que acuérdense de eso, porque todo lo demás son historias. Si uno llega aquí, imagínate, con un TT, 54%. Ahora, la subglotis tiene bastante peor pronóstico. Por eso está con ese asterisco. Esto es los que llegan a consultar, porque muchos se mueren de disnea. Eso era todo lo que yo les quería
mostrar en el cáncer de la laringe. Yo les mandé toda la presentación completa con los estadios y todas las cosas. Así que tenemos un buen tiempo para que me hagan preguntas, que es lo más importante. Doctora, Dígame. quedó claro el tema de que cuando afecta al compromiso de la comisura anterior, quiere decir que puede ser considerado más grave o no. Claro, lo que pasa es que normalmente, según la clasificación, no está considerada la compromiso de la comisura anterior. Entonces se considera un T1, que podría tener un 90% de sobrevida. Pero se ha observado en los últimos tiempos que cuando está comprometida la comisura anterior, se comporta como un T3, porque tiene compromiso de los 3 subsitios. Entonces, yo creo que en el futuro, y mucha gente, hasta ahora ya, estamos considerando que el compromiso de la comisura anterior significa que es un T3 y la sobrevida bastante más mala. ¿Me entiendes? En cuanto al tratamiento y todas las cosas. Entonces, esa diferencia es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Alguien no me ha preguntado sobre la traqueostomía. ¿Cuándo se hace, cuándo no se hace? ¿Alguien sabe? Silencio. No, doctora, No, ¿cuándo se doctora. hace? Mira, en general la traqueostomía se hace cuando el paciente está con dificultad respiratoria importante, tiene una lesión grande, sobre todo en las cuerdas. Durante mucho tiempo se decía que había que hacer la traqueostomía junto con la laringectomía, porque esos son tumores grandes, de 3 o 4. Pero eso es la teoría. En la práctica muchos pacientes consultan, como dijimos, lo más frecuente, con una lesión grande, que ya están, además de la disfonía, que ya están con disnea, sin poder respirar. Entonces muchas veces hay que hacer una traqueostomía casi de urgencia para ventilarlo y esperar el estudio para poder operarlo, digamos. Pero esa es la indicación. Y la otra cosa que es muy importante, que a veces hay que hacerle gastrostomía, sobre todo cuando tienen un T3 o un T4, que tú lo operaste, le sacaste los ganglios tenían invasión estaban rotos, digamos. Entonces hay que hacerle radioterapia, que es lo habitual, y entonces con la radioterapia no pueden tragar, y entonces hay que hacerle una gastrostomía o ponerle una sonda. O sea, estoy hablando de cosas súper mutilantes, por eso me interesa el diagnóstico primero, inicial, que sea un poquito, que sea chiquitito, porque todo lo otro se van los pacientes de traqueostomía, después cuando uno saca la laringe es una traqueostomía definitiva, porque no puede volver a cerrarla, por supuesto, porque no tiene laringe, pueden quedándose a alimentar con sonda o con gastrostomía, o sea, súper limitante. Ahora, cuando uno hace laringectomías parciales, como tumores tipo 2 ampliados, qué sé yo, los pacientes, muchos de ellos quedan con traqueostomía también, porque no pueden respirar bien, porque es más chica la laringe. Entonces, es bastante complicado no solo sacar la laringe entera, sino sacar los pedacitos, o la mitad. El más seguro en ese sentido es el láser, pero solo es súper bueno en los T1 y los T2. O sea, volvemos a pensar que hay que encontrarlos
cuando son chiquititos. Lo otro es bastante terrible y es lo que más vemos, digamos. Y ha llegado mucha gente con estos tumores, aumentado con el tiempo. También ha aumentado, acuérdense, los de faringe por el virus papiloma humano. Pero estos son importantes y tienen alta incidencia. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y ya cuando se detecta un estadio 1 y se hace tratamiento, ¿cuánto es el porcentaje de recidiva de ese? No, bajitas, tienen sobre el 90% de curación. A no ser que tenga algunos otros factores que no ubicamos, pero en general, con cualquier técnica, o sea, ya sea con cirugía láser, que en algunas partes se usa, o con radioterapia exclusiva, tienen igual muy buena sobrevida. O sea, de verdad que vale la pena hacer el diagnóstico de un tumor, porque hagas lo que hagas, va a andar bien, digamos, por decirlo en palabras habituales. ¿Alguna otra pregunta de esto? Doctora, y en el caso de la cirugía con láser, la secuela, ¿el paciente queda con algún tipo de secuela, como en la otra cirugía más? Muy poquita, porque en general el láser se lleva toda la lesión con bordes, digamos, con bordes, por supuesto, como hemos hablado, aquí no está 1 centímetro de bordes libres, porque queda sin Claro. cuello. Y se supone que el láser como que sella los linfáticos. Les queda un poquito al principio, aspiran, y después, pero es una cirugía fantástica, o sea, el paciente se va a su casa para el otro día, no tiene ninguna cicatriz, hay que controlarlo cuando es un T1 y un T2 por si tiene recidiva o aparece algo y uno lo saca de nuevo sin hacer nada más. Es bastante, lo único que la gente, los médicos dicen que los pacientes no dejan de fumar, entonces después tienen otro cáncer o le aparece más cáncer. Pero en general el láser es una buena opción, pero los T1, y además te deja la posibilidad de que si haga ya una recidiva, puedes usar radioterapia. En cambio, cuando haces radioterapia al principio, no te queda la posibilidad de hacerlo con láser. ¿Se entiende eso? Sí, doctora. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Lo les quedó claro la clase que les mandé? ¿La leyeron entera? No tan. Sí, doctora, sí nos llegó y sí la estábamos leyendo. Ya. Yo les mandé las 2 clases, la que yo presenté ahora, como me habían pedido, y ¿cómo se llama? Y la otra que es más importante. Bueno, ese es Dalí. Y esto uno tiene que salir del huevito con harto cuidado. Eso era la presentación. Nos vemos, ¿a qué hora es que nos tenemos que ver? Como antes de las 10, ¿no es cierto? Claro. Ya, ahí vamos a seguir con el cuello, pero de afuera, o sea, las masas del cuello. Dígame nomás.